En Ahora es Cuando conversamos esta mañana con el gerente general de CADEM, Roberto Isakson. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. Harto para conversar, Roberto. Ya vamos a hablar de la última encuesta CADEM y de cómo de lo que deberíamos tener este fin de semana. Déjame partir preguntándote, Roberto, quiero aquí apelar a tu capacidad de análisis, porque si hay algo que hemos visto en las últimas semanas es cómo ciertos episodios terminaron por complicar a la oposición. No digo que necesariamente haya sido fácil salir del zapato chino en el que quedaron metidos a partir del caso Hermosilla y cómo de alguna manera van salpicando con el paso de los días a distintas figuras, porque probablemente debe ser un poco complejo no articular algún tipo de defensa, pero lo que podría haber sido un poco menos complejo lo terminaron ellos mismos también complicándolo todavía más, primero guardando silencio, después con declaraciones como a cuentagotas, con dificultades de articular un único discurso, de emplazar directamente a Andrés Chadwick a que hablara o despejara las dudas, en fin. Y luego de eso, más encima aparece el episodio de Marcela Cubillo, que los termina por complicar todavía más. Déjame hacerte esta primera pregunta. ¿Cuán complicada hoy está la oposición cuando estamos a menos de un mes de las elecciones municipales? Yo creo que es noticia en desarrollo y no es fácil responder si es que va a tener el caso de Marcela Cubillos algún impacto electoral que vaya más allá de lo que pueda pasarle a ella en la Comuna de Santiago, perdón, en la Comuna de Las Condes. Las Condes. Y lo digo por la siguiente razón. El caso Audios es evidentemente un caso que se sale de cualquier norma, ¿cierto? En general, escándalos políticos tienen un ciclo noticioso que no debería durar más allá de 48, 72 horas y luego desaparecen, ¿cierto? Más o menos, 3 días, 2 días y luego se van. Claro, quedan en un segundo plano, no ¿no? desaparece necesariamente, pero quedan en un segundo plano porque aparece otro tema, ¿no? Claro. Que es el que ocupa el titular principal. Exacto, y empieza a ser enterrado por otros temas. Exacto. El caso Audios lleva 1 mes y medio siendo la principal noticia de la semana. Y cuando tú preguntas a quién asocian la opinión pública al caso Audios, durante los primeros 3 y 4 semanas también, digamos, el principal asociado al caso Audios era Luis Hermosilla. Y por lo tanto, en el fondo, esto estaba muy radicado en Hermosilla. Y luego se traslada a sede judicial, como diríamos en los medios, ¿cierto? Estos son los jueces de la Corte Suprema, sin capacidad, y esto a nosotros nos sorprendió mucho la semana pasada en nuestra encuesta, sin capacidad de la opinión pública de identificar o poder nombrar jueces de la Corte Suprema. Los chilenos no sabemos cómo se llama el presidente de la Corte Suprema. Y conocemos a Ángela Vivanco, que es la segunda gran responsable de esta crisis, ¿cierto? Pero más allá de eso, no hay capacidad de evaluar una acusación constitucional contra Sergio Muñoz o contra Jean-Pierre Matus o el rol que ha tenido el presidente de la Corte Suprema. Entonces, malo número 1, Hermosilla, luego Ángela Vivanco, identificados como responsables. Entonces, hasta la semana pasada, esto era Hermosilla y sede judicial. Y es cierto que esta semana cambió el foco por primera vez. Se puso político y llegó a la política y llegó especialmente a Marcela Cubillos. Y la pregunta es, que yo no tengo la respuesta, creo que tenemos que esperar esta semana para entender un poquito la profundidad, es si es que esto queda radicado en Marcela Cubillos o si tiene un impacto electoral mayor y, por ejemplo, va a afectar candidaturas de alcaldes en Puente Alto, en la Florida, en Concepción, en Valparaíso. Yo tengo mis dudas, fíjate. Cuando uno ve lo que las personas comentan o responden en las encuestas, esto está muy radicado en las figuras de Marcela Cubillos. Ajá. Y aún así, haciendo un análisis político, no electoral, pero me parece que aún así cuesta pensar que Marcela Cubillos, por ejemplo, haya puesto en riesgo su elección en Las Condes. Ahora, déjame preguntarte. Probablemente no va a sacar el 80%. Ya, déjame preguntarte, porque yo no sé si alguien se atrevería
siquiera a aventurar que ella no vaya a ganar la elección en Las Condes, considerando que es un bastión tradicional de la derecha, pero lo que habría que medir ahí, me imagino, es compararla con el piso y techo, ¿no?, de los apoyos electorales que han recibido los últimos alcaldes, como Daniela Peñalosa, lo que ha pasado Exacto. con Francisco Lamasa, Joaquín Lavín. O sea, me imagino que es con eso con lo que hay que compararla, ¿no? O sea, si ella está más cerca del piso que del techo de los apoyos electorales en Las Condes, significa que esto sí tuvo un impacto para ella. Exacto, o sea, yo creo que esa va a ser la vara. Si es que está más cerca del 80% que creo que era su meta, digamos, y que podría haberla proyectado como una posible alternativa a Evelyn Matei, digamos, después de octubre, o si más bien Catalina, eh, La ex Evópoli, la ex Evópoli, Catalina, bueno, se me San olvidó Martín, el ¿no? San nombre. Martín. ¿San Martín? Sí, San Martín. ya. Eh, Le quita 20 puntos o 25 puntos, digamos, ¿cierto? Eh, pero por ahora, yo creo que esto está radicado en Marcela Cubillos y de nuevo, hay que esperar si es que esto tiene algún efecto en otras comunas, ¿cierto? Yo creo que aquí pasan dos cosas que son importantes. Una es que es un caso más que evidentemente genera desconfianza hacia la política y por lo tanto en el fondo es altamente probable que a un candidato en San Bernardo, ¿cierto? Le digan, ah, pero si estos políticos y los 17 millones, eh, ensuciando de alguna manera la posibilidad y aumentando las dificultades de poder hacer campaña, pero luego que se genere un quiebre estructural con los candidatos y los distintos candidatos de oposición, me parece que es demasiado aventurado. Ahora, una cosa es la elección municipal, que está ahí a la vuelta de la esquina y donde también entran a batallar cuestiones que son bien específicas, ¿no? El perfil propio de cada Exacto. candidato en cada comuna tiene sus propias dificultades y por lo tanto resuelve de una manera bien autónoma, ¿no? Probablemente uno podría hacer una medición más bien respecto del apoyo a los concejales, ¿no? Pero miremos un poquitito más en el largo plazo. Si efectivamente esa incapacidad de orden de la oposición para articular un discurso un poco más claro puede perjudicar a Evelyn Matei. Lo pregunto porque la misma Evelyn Matei el viernes de la semana pasada se complicó cuando tuvo que hacer una aclaración a una declaración que había formulado en la mañana respecto de Marcela Cubillo, donde hizo esta comparativa respecto de cuánto ganaba un futbolista, en fin, y después Sí. tuvo que sacar otra declaración para que se entendiera mejor lo que había querido decir. Pero al mismo tiempo también porque vemos un desorden en la oposición que incluso llegó esta semana a anunciar una acusación constitucional en contra del presidente de la República que 18 horas más tarde terminaron bajando. Y no solamente eso, vimos a la directiva comunal, distrital de Renovación Nacional, anunciando que, dado que Evópoli daba libertad de acción a sus militantes para respaldar a Marcelo Cubillo, ellos en Renovación Nacional daban libertad de acción a sus militantes para respaldar a Camila Merino en Vitacura, lo que también puso a Renovación Nacional en una situación, digamos, compleja. Digo, ¿cuánto de esto puede estar afectando la imagen de la propia candidata Evelyn Matei? Daniel Mansuy hace 2 semanas, 3 semanas decía si no me equivoco, en la En tercera, la tercera. ¿cierto? Que no tenía claro si es que la derecha estaba preparada para gobernar. Yo a esa frase le agregaría una adicional, digamos. Yo no tengo claro si la derecha está preparada para ganar primero. Claro, es que lo que él decía en esa entrevista que dio a mediados de septiembre, es que él decía que, lo que recuerdo, ¿no? Es que la derecha no solo no estaba preparada para gobernar, sino que ni siquiera estaba preparada para ganar la Bueno, presidencial. claro, voy a coincidir. Yo me he quedado con la idea de que Masuya había dicho que no tenía claro si estaba preparado para gobernar. Y coincido con Daniel con que uno ve dudas si es que también está preparada para ganar la elección. Eh, Evelyn Matei hoy día tiene una ventaja evidente sobre el resto y que le da tiempo, al menos creo yo, para preparar algunos cambios, ¿cierto? Pero hoy día a nivel espontáneo, el último mes marcó un 26%. Es su mejor desempeño desde octubre del 22, cuando empezamos a medir la intención de voto espontáneo de los posibles candidatos presidenciales. La brecha que tiene ella hoy día con respecto a quien la sigue, que es Michelle Bachelet, es de 17 puntos. Y es una brecha poco habitual, digamos. Hubo un efecto
cuando la expresidenta Bachelet, creo que de manera bastante convincente, dice no voy a ser candidata presidencial de nuevo. Y eso generó un vacío en el oficialismo que no ha podido todavía ha sido llenar por otra persona. Y en eso la elección municipal va a tener un rol, ¿cierto? Si Claudio Rego gana en primera vuelta, probablemente va a poder al menos intentar lograr llenar ese espacio. Si Tomás Bodanovich tiene muy buen resultado en Maipú, también podría hacerlo. Si los ministros comienzan a tener una posición distinta sobre si, específicamente creo yo, Carolina Toá, si es que está realmente disponible a ser candidata presidencial y qué rol va a jugar entonces en ese contexto. Pero hoy día hay un vacío, y ese vacío no es habitual. No lo habíamos visto en otros procesos electorales con tanta fuerza. Entonces, creo que Evelyn Matei tiene que tener esa precaución de que, a pesar de que es la gran favorita para ganar las próximas elecciones presidenciales hoy día, recordar también que el presidente Boric a esta altura marcaba 0 puntos, que en abril del año 4 marcaba recién 3 puntos y terminó siendo presidente de la República. Que la elección presidencial no está jugada, que está abierta, que la mente de las personas todavía no comienza realmente, que pueden aparecer nombres nuevos que hoy día ni siquiera están siendo mencionados en las listas espontáneas. El hecho de que José Antonio Kast haya caído de manera significativa en las últimas encuestas, que esté muy lejos de ese 27% que marcó a mediados de mayo del 22, después del triunfo del Partido Republicano en la convención, que por primera vez esté tercero y que esté amenazado además por la derecha, por un Johannes Kaiser que está marcando ya 4 puntos, no debería ser razón suficiente para que no haya una especial preocupación y trabajo y proyección de cómo voy a desenvolverme durante el próximo año. Claro, hay quienes... Uno no ve en Evelyn Matei, uno no ve un relato claro sobre el futuro del país, cuál es el sueño que le está proponiendo, cuáles son las ideas claves en las cuales va a girar el programa de gobierno más allá de las obvias, ¿cierto? Y sobre todo no ve una coalición alineada en torno a eso. Claro. O sea, la derecha ha demostrado una capacidad infinita de cometer errores de manera permanente y por lo tanto esos son los que hay que llamar a evitar, a minimizar para que no tengan un impacto sobre las posibilidades de la oposición de ganar la próxima elección presidencial. Claro, lo que pasa ahí, Roberto, es que pareciera que lo que hemos visto en las últimas semanas, las últimas 2 semanas particularmente, le termina dando la razón a quienes consideran que a lo mejor no era una buena idea que Evelyn Matei no repostulara a Providencia, que se repostulara a Providencia porque digamos, la ubicaba en un trabajo más bien comunal, no estaba obligada a tener que comentar los temas nacionales, la mantenía con visibilidad y que luego, el próximo año, lanzara esa candidatura. Habían quienes consideraban que Evelyn Matei se repostulara para en marzo anunciar una candidatura presidencial podía ser perjudicial en términos de su imagen, pero otros decían puede ser peor sacarla de la municipalidad y exponerla a tener que hablar de temas nacionales y por lo tanto que esa exposición finalmente termina haciéndola bajar, que es lo que algunos estiman también en la estrategia contraria que está siguiendo José Antonio Kast, que ha tratado de guardar silencio porque entiende que en el fondo donde se la juega es el próximo año, no tiene sentido hacer campaña el 2024. A ver, yo creo que cada decisión en política y en la vida, ¿cierto? Toda decisión tiene costo y beneficio. Sí, por cierto. Y la decisión de haber no ido a la reelección, evidentemente tenía un costo porque no puedes hacer campaña, además no puedes estar en terreno, y te la juegas 100% por una alternativa. Y tiene beneficios también, o sea, yo creo que esto es importante, Juan Manuel. Evelyn Matei está marcando en intención de voto espontáneo 26 puntos, que es el nivel más alto desde octubre del 22. Uh-huh. Y la brecha, por ejemplo, en escenarios hipotéticos de segunda vuelta, que había llegado a solo 4 con Bachelet, se vuelve a ampliar a 14. Y la ventaja que tiene con respecto a Carolina Toá, a Camila Vallejo, a Mario Marcelo, otros, es más de 40 puntos. O sea, ella está en una posición sólida desde el punto de vista presidencial. Pero esa solidez no puede ser un argumento suficiente para no preparar de manera adecuada, por una parte, tu proyecto presidencial y por otro lado, el orden de la coalición. Claro. Ella tuvo 72 horas para preparar la respuesta para Marcela Cubillos.
o sobre el tema Cubillo. Y la primera respuesta que da es algo improvisada y se equivoca, equivoca al punto que tiene que corregirse. Yo creo que son esas pequeñas cosas que Evelyn Matei tiene que ir corrigiendo, porque además hay una amenaza que está a 3 semanas de resolverse, que es la elección municipal. Cuando uno hace 10 años habían demasiados elementos que a los encuestadores nos permitían dormir tranquilo porque podíamos anticipar con años quién iba a ser el próximo presidente de Chile. Quien partía ganando las encuestas terminaba siendo el presidente. Todas esas cosas se han derrumbado con la elección del presidente Boric. Pero todavía quedan 2 vigentes, que hay que ver hoy día si es que van a seguir vivos. Que es que quien gobierna mayor población a través de los alcaldes ha terminado eligiendo presidente de Chile desde el 2004, y quien gana la comuna de Santiago ha terminado eligiendo presidente de Chile al año siguiente desde el 2008. Y yo veo que la elección de Santiago está muy competitiva, muy incierta, y por lo tanto, y no he visto a Evelyn Matei jugando un rol particularmente claro en la comuna de Santiago, ni tampoco un rol particularmente claro en, por ejemplo, las comunas con mayor población que están en puntos inciertos. O sea, por ejemplo, ¿cuál va a ser el rol de Evelyn Matei? Y es una complejidad. Evelyn Matei en Concepción y en Valparaíso. La oposición podría ganar esas 2 comunas, pero es el candidato republicano el que va primero. Ya, déjame, antes que se nos vaya el tiempo, Roberto, preguntarte por lo que ocurre también en el gobierno, porque, no sé, la encuesta se muestra con nitidez, ¿no? ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los chilenos? Aquí irrumpe muy fuertemente el narcotráfico como segundo gran tema después de la delincuencia, ¿no? Ese no es sorpresa, pero se mantiene y crece e irrumpe el narcotráfico. Al mismo tiempo, las instituciones mejor evaluadas, de las 5 primeras instituciones mejor evaluadas, 3 tienen que ver con la seguridad y la defensa, ¿no? Que son la PDI, Carabineros y la Fuerza Armada, además de las universidades y las radios, lo que siempre se agradece. Pero al mismo tiempo también vemos que hay una buena valoración de la ministra del Interior, Carolina Toá, que al mismo tiempo, sin embargo, está siendo acusada constitucionalmente por la oposición. ¿Cómo habría que entender esto? A ver. Sí, primero, a mí siempre me alegra que la encuesta CEP confirme un poco las grandes tendencias que la encuesta semanal nuestra, que más cultural, digamos, ha ido mostrando. La aprobación del presidente Boric es buena para el tercer año de gobierno. Es buena en un contexto comparativo. Cuando uno mira el neto de aprobación, es decir, la resta de los aprobadores menos los desaprobadores, el neto del presidente Boric es más o menos de menos 23, se mueve entre menos 20 y menos 25, menos 23. La del expresidente Piñera y la de la expresidenta Bachelet a esta altura era de menos 50. Y eso es importante porque te marca un punto basal para poder competir en la próxima elección municipal. El gobierno va a llegar con una base sólida, estructural, de cerca de 35, 36 puntos, que son los mismos que votaron a prueba en el plebiscito de salida en septiembre del 22, que le genera condiciones distintas para poder competir. Y de hecho, los niveles de aprobación del gabinete también son bastante positivos. La ministra Toá se ha mantenido en una aprobación estable en torno al 45% en nuestra encuesta. Tenemos niveles porque nosotros medimos aprobación en el caso y no imagen positiva para los ministros. Entonces hay algunas diferencias de escala, pero la ministra Toá está bien evaluada y por lo tanto efectivamente no se entiende esta acusación constitucional. En el contexto donde Carolina Toá está administrando la crisis más profunda que ha vivido Chile en términos de seguridad ciudadana, sea delincuencia, crimen organizado, narcotráfico, cuando la delincuencia está en un 70% de preocupación, cuando el 90% tiene miedo, que el ministro del Interior esté en un 45% de aprobación, yo lo dejaría trabajar. Y no está en 15%. ¿Cierto? O en 20, como ha pasado con otros ministros en el pasado. Los niveles de aprobación del gabinete son relativamente buenos, tanto para las 2 grandes áreas que hoy día generan más preocupación, que son delincuencia sumado a inmigración, y también, para qué decir, el área económica con el ministro Marcel, que también tiene niveles de aprobación altos, donde los temas de empleo, costo de la vida, que han mostrado además una reacción positiva. Yo creo que es difícil todavía tener un diagnóstico claro sobre cuál es el estado actual de la economía. Lo que es evidente es que estamos empezando recién a ver esos pequeños brotes que lo muestra la propia encuesta CEP, que nos dice estamos logrando salir de la crisis que comenzó en 2019.
Entonces, en ese contexto, el gobierno va a llegar en condiciones que son objetivamente más favorables de lo que había llegado otros gobiernos a la elección municipal. Llama la atención estos errores, creo, en la toma de decisiones de algunos actores en las oposiciones de avanzar hacia acusaciones constitucionales contra Carlos Toá o contra el mismo presidente Boric, cuando no es ni el momento político ni tampoco tiene un gran respaldo a nivel de opinión pública. ¿Quién puede terminar pagando ese costo? Yo creo que los presidentes de los partidos, por una parte, va a depender mucho del resultado municipal. La UDI está en una transición compleja, ¿cierto? Porque está con presidente nuevo, pero que además tiene elecciones a fin de año. Pero si los presidentes de partido no logran generar orden en sus coaliciones, recordemos que ya han habido candidatos presidenciales en el pasado de que les han pedido su renuncia. Ya, vamos a ir mirando en todo caso cómo evoluciona esto, porque como bien dices tú, aparecen noticias y dejan atrás las anteriores. Yo creo que Juan Manuel, que hay un punto importante, de que es quizá para cerrar, digamos, que es que los gobiernos suelen perder las elecciones municipales. Y aquí hay factores, ¿cierto?, que hacen pensar que este gobierno podría ganarlas. El primero es que la derecha viene desde muy atrás, tiene que remar desde muy atrás, viene de su resultado electoral desde el 65. Entonces le hace difícil en el fondo ponerse en una posición competitiva. Se va a cerrar la brecha, la pregunta es cuánto. El segundo es que el gobierno llega en muchas mejores condiciones, lo que decíamos antes. Y el tercero es la falta de unidad en las oposiciones. Concepción, Valparaíso son ejemplos bien concretos de eso. Y el cuarto es la cantidad de errores que cometen. Es como si no quisieran ganar. ¿Te fijas? Entonces, al final podríamos estar frente a una elección municipal que el gobierno mantiene la población gobernada a través de su alcalde, podría mantenerla y eso sería una novedad desde el 2004. Ya. Sí. Roberto, como siempre, un gusto poder conversar contigo. Te mando un abrazo. Bien, encantado. Gracias, Roberto. Que esté muy bien. Chao, Roberto chao. Isixson de Cadena conversando esta mañana con nosotros.